Seguimos con más Noticias 24. El Ministerio de Salud recomendó a todos los chilenos que viajen a Brasil vacunarse contra la fiebre amarilla. Sin embargo, un turista chileno no siguió estas indicaciones y falleció en Río de Janeiro. Para conversar sobre este virus ya nos encontramos con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Hay una tragedia, por supuesto, lo que sucede con este joven, pero también hay antecedentes que sirven para hacer un llamado, quizás más, no voy a decir concreto, pero más fuerte a aquellos que de alguna manera piensan que si no se vacunan contra la fiebre amarilla puede que no pase nada. Aquí hay un ejemplo, de hecho también hay dos ciudadanos chilenos que están internados en Brasil, esperamos que todo se vaya dando satisfactoriamente. ¿Qué se puede sacar de esta situación? Y también este llamado que yo digo a preocuparse por lo que se puede generar. De hecho, hay un brote de fiebre amarilla, ese es el tema en Brasil. Efectivamente, como usted lo señala, hay un brote que ya se había identificado hace un par de meses. Esto no es algo de estos últimos días. Nosotros los infectólogos venimos señalando esta situación hace un tiempo ya. Y yo diría que esto culmina desafortunadamente con algo que era predecible que pudiera ocurrir, ¿no es cierto? La fiebre amarilla, la incidencia de fiebre amarilla en Brasil, en varios de los estados muy poblados y donde muchos turistas van, ¿no es cierto? Río de Janeiro, Sao Paulo, ha tenido un incremento en el número de casos de fiebre amarilla muy notable, ya en zonas más urbanas, no estamos hablando de zonas selváticas. Esta es una enfermedad que desafortunadamente no tiene un tratamiento específico y en personas que no viven en esas zonas puede tener una mortalidad hasta un 90%. A ver, para dejar concreto eso, doctor, no hay una cura cuando uno ya tiene la fiebre amarilla. Hay tratamientos que se pueden desarrollar, pero no hay una cura para eliminar el virus. No hay cura, por lo tanto la mejor manera de evitarlo es con la vacuna. Lo que sí se puede hacer son medidas de sostén, de apoyo a las personas, ¿no es cierto?, tempranamente en unidades especializadas. Pero la mortalidad sigue siendo bastante elevada y por lo tanto el ideal es no desarrollar la enfermedad. Claro, hay tratamientos cuando ya la detección es temprana. En este caso de este ciudadano chileno no se dio una detección temprana por lo que los antecedentes que se han entregado y finalmente termina en este trágico desenlace. En ese punto hay muchos que viajan a Brasil u otros lugares donde también hay el temor con respecto a la fiebre amarilla. Y le hago la pregunta, ¿las pastillas para la fiebre amarilla son igual de efectivas que la misma vacuna? Claro, mire, no existe ningún tipo de tratamiento farmacológico, o sea, pastillas para la fiebre amarilla no existen. Pastillas existen para prevenir la malaria, que es otro tipo de infección. No confundirlo con claro, fiebre que amarilla. Es una infección parasitaria, también transmitida por picaduras de mosquito, otro tipo de mosquito. Sí. Pero en este caso, la única medida efectiva es la vacuna, que es una vacuna en general bastante segura y de una larga duración. Sin embargo, tiene algunas contraindicaciones que podemos conversar, ¿no es cierto? En algunos casos que no se podría administrar, pero en la mayoría de los casos es bastante segura y confiere una protección prácticamente de por vida. Entonces, se entrega una dosis, ¿no? Se entrega una sola dosis, ¿no es cierto? Y es una vacuna a un virus que es vivo, pero atenuado, ¿no es cierto? Y que debe ser administrada por lo menos unos 10 días antes de llegar al lugar donde uno pudiera exponerse al riesgo. Eso es muy importante. ¿Por qué 10 días antes? Es el tiempo necesario para que el organismo genere anticuerpos, ¿no es cierto?, contra el virus y de tal manera que si la persona se expone pueda estar protegido, ¿no es cierto?, ante una eventual contagio de parte del mosquito. Ahí, en ese punto, claro, usted me corregía, no existen las pastillas para la fiebre amarilla, sí para la malaria, pero se habla de la posibilidad de ocupar repelente, porque finalmente la fiebre amarilla viene desde un tipo de mosquito. El repelente lo que hace es, como dice su nombre, repeler la picadura del mosquito. ¿Cuán efectivo es eso? Claro, esto es un tratamiento que son ambos necesarios y complementarios. Ni uno reemplaza al otro ni viceversa. Es decir, si tengo la vacuna, igualmente tengo que usar repelente. Exactamente, porque recordemos que este mismo mosquito puede transmitir otros agentes infecciosos para los cuales no existe vacuna. Estamos hablando de dengue, chikungunya, zika, que ya se le ha olvidado a la gente, ¿no es cierto? Y que ha producido problemas bastante serios, especialmente en mujeres, ¿no es cierto?, embarazadas y malformaciones en los niños. Entonces, esto ayuda para prevenir todo ese tipo digamos, disminuye el riesgo de que los insectos infectados piquen a estas personas, pero la vacuna es indispensable. En ese punto, ¿usted considera que el llamado, la campaña que se hizo a nivel nacional cuando justamente se habla de este brote en Brasil, hay antecedentes de personas infectadas desde julio, si no me equivoco, o sea, no es una situación, la alerta, digamos, más intensificada se da en el mes de diciembre, ¿faltó de alguna manera llegar a la conciencia colectiva de que efectivamente para ir a Brasil había que estar vacunado? Yo creo que sí. Si usted me permite,
hay que poner esto un poco en contexto. La fiebre amarilla es una enfermedad prevalente en muchos lugares del mundo, especialmente en países de África subsahariana y en países alrededor del Amazonas, ¿no es cierto?, en América del Sur, en Perú, en Colombia, en Brasil. Cada año se producen miles de casos, ¿no es cierto?, especialmente en África, y muertes. Lo que pasa es que ahora todo el mundo le llama la atención porque ocurre aquí cerca, un lugar turístico, ¿no es cierto?, pero siempre ha existido y por lo tanto personas que viajan a sus lugares, siempre nosotros les hemos recomendado esa vacuna. Cuando partió el incremento en número de casos, que si usted lo ve en números, comparado con la población brasileña, probablemente son números pequeños. Claro, son más de 80, son alrededor de 83 o 89, si no me equivoco. Desde julio a la fecha, entre todos los estados suman más de 400 casos, pero igualmente por una población de varios cientos de millones de habitantes, ¿no es cierto?, es un número pequeño. Es decir, el problema es que la mortalidad es elevada, no hay tratamiento específico y ya hace un tiempo se están reportando casos en turistas que van a ese lugar, ¿no es cierto?, y que adquieren y que no tienen ninguna defensa, ¿no es cierto?, y desarrollan cuadros graves. Entonces, yo creo que es difícil siempre criticar hacia atrás, ¿no es cierto?, hay que mirar hacia adelante, pero decir que cuando se produce una situación como esta, seria, donde hay medidas de prevención, hay que ser probablemente más enérgico y decir, mire usted, si va a ir, por favor, vacúnese, y si no, y si puede evitar viajar, si es que no hay disponibilidad de vacuna o no ha recibido la vacuna, hágalo, ¿no es cierto? Hay situaciones que no son evitables, uno tiene que viajar por razones urgentes, etcétera, pero en muchos casos las personas pueden postergar a lo mejor el viaje hasta recibir vacuna, especialmente cuando viajan con niños, etcétera. Yo creo que hay que tener presente que esto es una enfermedad seria y desafortunadamente esto probablemente la gente le va a tomar mal peso ahora a raíz de esta lamentable muerte. Claro. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Pensemos en una situación extrema en donde no hay una vacuna, uno no se vacunó para la fiebre amarilla y empieza a sentir síntomas. No sé si, por ejemplo, los primeros se empiezan a confundir con otro tipo de dolencia, con otro tipo de enfermedad. Como muchas infecciones virales, ¿no es cierto?, esto parte con cuadros de dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre, síntomas bastante inespecíficos que pueden presentarse en una influenza o en otro de estos. Uno pensaría que puede ser una gripe. Exactamente, o en otro de estos virus, ¿no es cierto? El tema es que aquí a veces incluso ocurre como una mejoría transitoria, pero después hay un agravamiento claro, la persona se empieza a poner amarilla, por eso se llama fiebre amarilla, porque empieza a fallar el hígado, se produce una hepatitis grave, se pone amarilla, ¿no es cierto?, empieza a fallar el riñón, la persona empieza con hemorragia, choque y puede sobrevenir la muerte. Entonces, yo diría que cualquier persona que viaja a un lugar así o que viene retornando, ¿no es cierto?, y que presenta un cuadro febril y se siente muy mal, decaído, debe consultar inmediatamente al médico y el médico tendrá que ver qué exámenes realiza para confirmar este u otros diagnósticos. Ya solo con el antecedente de que estuvo en un lugar donde hay una alerta o está la presencia de la fiebre amarilla, ni siquiera con una alerta, digamos. Sí, y aprovecho de decirle que ya tenemos en nuestro país, por ejemplo, en la Universidad Católica, entiendo el Instituto de Salud Pública también, tenemos métodos diagnósticos ya para confirmar, ¿no es cierto?, la infección por el virus de fiebre amarilla en caso necesario. Sí, ¿cómo se confirma eso? Y con exámenes de sangre, de anticuerpos, incluso se puede detectar el material genético, ¿no es cierto?, y eso se han ido desarrollando a raíz de este brote. No es porque tengamos aquí localmente, pero dado que tanta gente viaja, es bueno tenerlo y ya se han desarrollado. Otro punto que también genera dudas, cuando uno ya está vacunado contra la fiebre amarilla y siente algún tipo de síntomas, ¿se puede dar esa situación? Muchas veces también hay un tema más bien psicológico que actúa en contra del paciente en este caso. Bueno, eso es una muy buena pregunta porque, como le contaba al comienzo, este es un virus vivo atenuado, o sea, está un virus como adormecido, digamos, para reproducir un poco la infección natural, pero sin las complicaciones que tiene esta. Entonces, efectivamente, puede producir un poquito de malestar, de fiebre, pero en general son síntomas muy leves. Sin embargo, en personas que tienen su sistema inmune comprometido, por ejemplo, personas mayores, ¿no es cierto?, niños muy pequeños, bajo los 9 meses de edad, personas que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, ¿no es cierto?, o trasplantados, personas con SIDA que están sin tratamiento, ahí existe una contraindicación y el médico es el que tiene que evaluar si pueden o no recibir la vacuna. ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo, las guaguas, que evidentemente están en un proceso de desarrollar este sistema inmunológico y, por ejemplo, los papás que tienen que ir a Brasil, en este caso pongo el ejemplo porque estamos hablando de este hecho, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, ahí es bueno conversar con el pediatra. En general, la recomendación oficial de la vacuna es sobre los 9 meses de edad. Niños menores a esa edad, ¿no es cierto?, eso tiene que ser una evaluación individual, que su médico o pediatra, ¿no es cierto?, tiene que balancear los riesgos versus los beneficios, pero en general sobre 9 meses está indicado. Lo mismo mujeres embarazadas en general no debieran recibir vacunas por virus vivo,
pero da una situación... Eso corre para todas las vacunas, digamos. Exacto, es una situación evidente, ¿no es cierto?, y que no hay lo que está ocurriendo en el mismo Brasil. Muchas mujeres embarazadas se están vacunando igual de las habitantes allá porque el riesgo puede ser tan alto que se justifica, ¿no es cierto?, administrar la vacuna. Para los adultos mayores también me decía que hay que ir viendo caso a caso, ¿no? Claro, sobre los 60 años ya hay una precaución, porque el sistema inmune se vuelve un poco más lento, ¿no es cierto?, y pueden haber más complicaciones, pero eso es caso a caso, ¿no es cierto?, que debe ser evaluado por cada médico, ¿no es cierto? Ahora, comentábamos que justamente se presenta más este tipo de mosquito de la fiebre amarilla en zonas selváticas. Sin embargo, hay antecedentes de que zona urbana también se esté dando esto. Le pregunto también, la fiebre amarilla, muchos se pueden hacer la consulta. ¿Es contagiosa o solamente se transmite vía mosquito? Claro, mire, desafortunadamente muchas cosas están ocurriendo en el mundo, algunas pues, seguramente tienen que ver con el calentamiento global o otros cambios climáticos que han hecho que estos mosquitos se han ido desplazando, ¿no es cierto?, de zonas más rurales, selváticas, a zonas más urbanas. Y eso partió con el dengue, partió con Zika, ¿no es cierto?, y esto es algo que era esperable por lo demás que ocurriera. Ahora, la transmisión requiere de este vector, ¿no es cierto?, que es un mosquito que lleva el virus de una persona a otra. No se transmite en forma directa por contacto entre personas. ¿No se puede transmitir por vía sexual, por vía sanguínea? No está descrita la transmisión por vía sexual, a diferencia del virus Zika, que se puede transmitir, pero este no está descrita, ¿no es cierto?, por vía sanguínea, por cierto, en el caso de una persona que estuviera infectada y dona sangre, pero eso es muy poco probable que ocurra, ¿no es cierto? Pero sí se ha descrito, por ejemplo, de madre a hijo, madre infectada, por ejemplo, la lactancia materna podría transmitir, entonces ahí son situaciones excepcionales. Pero en general, digamos que no hay transmisión de persona a persona, se requiere de este vector, y por eso si alguien llega con fiebre amarilla a nuestro país, bueno, lo vamos a atender, lo vamos a tratar y todo, pero no debemos estar preocupados que no nos va a contagiar al resto porque no existe el vector. Al menos en Chile continental. Claro. En Isla de Pascua hemos tenido este vector. Sí, pues han habido, y cuando hablábamos de Zika también había una preocupación al respecto. Doctor, por último, hablábamos de esta detección temprana. Usted decía que el índice de mortalidad es muy alto del virus de la fiebre amarilla. ¿Cómo se puede tratar cuando hay una detección temprana, digamos, del primer día? ¿Cuánto es el porcentaje también de pasar una situación muy compleja, pero evitar este desenlace fatal, digamos? Mire, desafortunadamente lo que va a ocurrir en cada persona es bien impredecible y lo que se hace en general, un poco lo que nos pasa con el virus ANTA que tenemos en nuestro país, que tampoco es un tratamiento específico, pero se dan medidas de sostén, uno se va a preocupar de la hidratación, de la presión arterial, cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el pulmón, etcétera, y si está sangrando, le va a reponer los productos que faltan. Va a haber un monitoreo. Va a ser un monitoreo y una reposición de las cosas que faltan, ¿no es cierto? Pero a veces, a pesar de todo ello, ¿no es cierto?, y que me imagino que es lo que se hizo en este paciente que está en un buen hospital grande en el Río de Janeiro, no se pudo desafortunadamente sacar adelante. Esto principalmente porque, y ahí le hago la pregunta, ¿es un virus que va degenerando? No, en general lo que produce es que, como todos estos virus, lo que le pasa a cada persona es una cosa muy individual, muy individual. Algunos tienen un curso más benigno y otros tienen un curso más fulminante. Pero este virus básicamente produce una grave inflamación con destrucción masiva del hígado. Y por eso la persona amarilla, fallan los riñones, falla la coagulación, cae la presión arterial y eso termina en fallecimiento. Termina una falla sistémica. Bien, doctor Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, el llamado, evidentemente, ojalá no sea solamente por este caso, sino siempre de vacunarse específicamente por el tema de la fiebre amarilla, considerando que ya hay una alerta en Brasil, o sea, más claro que el agua, podríamos decir. Así es, Nicolás. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.